Le voy a pedir si va abriendo su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 23. Ahí ya sabe ahora, el monitor nos ayuda, ¿verdad? Está recordando el tema. Y bueno, en esta noche yo quiero compartirle algo relacionado con los pensamientos. Eres lo que piensas, ¿verdad? Es la mejor manera, o también podemos hablar de que tus pensamientos determinan tu vida, tu destino, o sea, todo, ¿verdad? Porque ahí comienza, ¿no? Y de verdad, usted no sabe el poder que tiene, un poder inmenso, ¿verdad? En nuestra vida lo tienen los pensamientos. A menudo subestimamos el impacto que nuestros pensamientos pueden tener en nuestra vida diaria, de verdad, en nuestras decisiones e incluso en nuestro destino, en nuestra vida. Sin embargo, la Biblia nos enseña que aquello en lo que enfocamos nuestra mente determina el curso de nuestra vida. Proverbios 23:7 dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este versículo deja claro que los pensamientos moldean quién somos. Así que si queremos cambiar nuestro destino, nuestra vida, primero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? En el mundo actual, en este mundo en el que estamos viviendo, es fácil verse influenciado por pensamientos negativos, de verdad. Y es más fácil llenar nuestra mente de pensamientos negativos que de pensamientos positivos, fíjese, de verdad. Siempre hay una tendencia en el ser humano a pensar lo malo, a pensar negativamente, y eso afecta, quiera o no, afecta el desarrollo de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, y le repito, en el mundo en el que vivimos, este mundo actual, es fácil verse influenciado por este tipo de pensamientos negativos, por preocupaciones y dudas. Sin embargo, como cristianos, ¿verdad? Como creyentes en Cristo, hemos sido llamados a tener una mentalidad diferente, una mentalidad que refleje la verdad de la palabra de Dios. Yo estaba el martes enseñando aquí en el Instituto Bíblico. Yo le decía que traía por ahí un pensamiento, ¿verdad? Y no quiero, cuando digo el pensamiento, no crea que me refiero a una actitud elitista. No. O sea, trate de verlo piénselo por el lado positivo. Este pensamiento es de somos diferentes. Como cristianos, nosotros somos diferentes que el resto del mundo, los que no son cristianos. ¿Está de acuerdo? Debemos ser diferentes, o somos diferentes. El problema, y le digo, no me estoy yendo del lado elitista como menospreciando a nadie, al contrario. Pero lo que estoy tratando de decir es que debemos de marcar una diferencia, ¿verdad? Con la gente que no conoce a Dios, o nosotros que conocemos a Dios, debemos de marcar la diferencia, que la gente pueda ver en nosotros, ¿verdad? El reflejo de lo que Cristo es. En algún momento yo decía que nosotros somos la Biblia. Los cristianos, ¿verdad? Usted y yo, que somos cristianos, somos la Biblia para la gente que no conoce a Dios, porque nosotros les hablamos de Dios y les decimos y los invitamos y les compartimos la palabra, y ellos están viendo a través de nuestra vida, están tratando de ver o de conocer a Dios. Y somos la Biblia, ¿verdad? Para ellos, ¿verdad? Porque nosotros le decimos, no, mira, el distintivo del cristiano es el gozo. Pues ellos tratan de ver en ti, y la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Gozaos en el Señor, os digo otra vez gozados. Eso dice la Biblia. Eso dice, sí. Y luego te ven a ti con una cara de limón chupado, así, y dicen, no, pues espérame, ¿de qué Biblia me estará hablando? Porque pues nomás no se ve la manera de vivir, no se ve nada, ¿no? Entonces esa parte tiene que ver, ¿no? Entonces por eso le digo que hemos sido llamados a tener una mentalidad diferente, una mentalidad que refleje la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a explorar
cómo nuestros pensamientos determinan nuestro destino o nuestra manera de vivir, cómo podemos alinear nuestra mente con la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? Y ahí está, de verdad. Mire, hay un proverbio, ¿verdad? Hay un proverbio, dicen que es un proverbio chino, pero tiene tiene su sabiduría este proverbio. El proverbio dice lo siguiente: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino, una vida. Así de sencillo. Entonces, ahí está. ¿En dónde comenzó este proverbio? Siembra un ¿qué? Pensamiento. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito. Entonces, ahí está. Ese es mi segundo. Es que traigo un amigo que es el que me está soplando la predicación por atrás. Me está aquí hablando, él me está aquí soplando la predicación. Pero ya le dije que ya me la sé, que se quede callado. Mire, entonces, ¿dónde comienza todo? ¿En un qué? Pensamiento. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Tú te levantas bien temprano y dices, híjole, ¿sabes qué? Me hace falta ir a dar una caminada. Y comienzas, ¿verdad? Híjole, sí, bueno, sí voy a ir media hora aunque sea. Y estás ahí en tu pensamiento dándole vueltas. Ya, ¿me tomo el café antes o después ya que regrese? ¿O me lo voy tomando? ¿O qué hago? Y estás pensándole y dices, no, ¿sabes qué? Ya que regrese mejor, voy a una caminada, regreso, me doy un baño con agua fría y me tomo un café ahí rico. Entonces, sales, comienzas a caminar media hora, pero todo comenzó en un pensamiento. Todo comenzó en tu pensamiento. Por eso los pensamientos determinan en un momento de nuestra vida o nuestro destino. Y por eso somos lo que pensamos. De verdad, créamelo. O sea, es esta parte. Entonces, este proverbio es una reflexión sobre cómo los pequeños pensamientos y acciones diarias pueden tener un impacto significativo en la vida de una persona a largo plazo, y cómo cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir en su propio destino mediante la elección consciente de sus pensamientos y acciones. Así está, así está de fácil la situación. Por eso necesitamos entrar en esa etapa, ¿no? Entonces, mire, uno de los mayores campos de batalla en la vida de cualquier cristiano es la mente. Créamelo. No. Todo empieza ahí. Antes de cualquier acción, antes de que cualquier acción se materialice, primero existe como un pensamiento. Pablo lo entendía perfectamente esto, pero muy bien lo entendía. Por eso Pablo nos exhorta en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, si quiere ir conmigo, Romanos 12, 2. Es un pensamiento que, bueno, es un versículo que todos lo conocemos, pero me gusta. Aquí dice lo siguiente: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese, aquí dice lo siguiente, pero hay una Biblia, la versión de Dios habla hoy. En esa versión el versículo está clarísimo. Este mismo versículo que leímos ahorita dice lo siguiente: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Así dice. Esta versión de Dios habla hoy. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, la batalla de la mente es una batalla de verdad. Y mire, la transformación de nuestra vida comienza con la renovación de nuestra mente. De verdad. O sea, por ejemplo, no sé, cualquier situación, cualquier cosa en la vida, lo piensas. De verdad, eso significa que si queremos experimentar el plan de Dios en nuestra vida, primero debemos dejar que Él renueve nuestra manera de pensar. No podemos seguir alimentando nuestra mente con los mismos pensamientos del mundo y esperar resultados diferentes.
La manera en que piensas sobre Dios, sobre ti mismo y sobre las situaciones que enfrentas diariamente determinará tu destino. Así es sencillo. La mente es un campo de batalla. Mire, yo he puesto el ejemplo de que la mente es como un campo donde la gente siembra. Pero pues ese campo, la gente no siembra nada, el campo está listo, ¿verdad? Pero pues no siembra nada. Entonces con estas lluvias que comienzan, empieza a caer ahí la lluviecita, a mojar la tierrita, y pues como no hay nada sembrado, lo que comienzan a salir son hierbas. ¿Se ha fijado esto? Que pasa usted y hay un montón de hierbas que dices tú, ¿y esto? Y la gente le llama maleza. Híjole, ¿viste cómo se llenó ese campo de maleza? ¿Y todo por qué? Porque no sembraron. Anteriormente ahí sembraban maíz o frijol o esto o lo otro, ¿verdad? Pero este año no sembraron nada. Llegó la lluvia y bueno, pues comenzó a formar la maleza. Y ahí está. ¿Por qué? Porque el campo quedó inactivo. Entonces la lluvia cayó ahí, ¿verdad? Y comenzó a formar y a desarrollar toda esta maleza. Al rato tienen que llegar con maquinaria, ¿verdad? O con machete en mano a cortar o a prender fuego a toda la maleza para poder limpiar este campo, prepararlo, limpiarlo, prepararlo para volver a sembrarlo otra vez de nuevo. Bueno, así es nuestra mente también, igual. Si tú no siembras nada, pues ya sabes que hay alguien que está interesado en sembrar maleza en tu mente. Y la mejor semilla para sembrar en este campo que es nuestra mente es la palabra de Dios. Esa es la mejor semilla para sembrar en el campo de nuestra mente. Claro, tú comienzas a sembrar, ¿verdad? Ahí la palabra y bueno, vas a traer bendición. Pero si no siembras nada, bueno, pues pura maleza es lo que va a estar ahí. Entonces, eso es lo que sucede. La transformación de nuestra vida comienza con la renovación de nuestra mente. Y eso significa que si queremos experimentar el plan de Dios en nuestra vida, primero debemos dejar que Él renueve nuestra manera de pensar. Y le repito, no podemos seguir alimentando nuestra mente con los mismos pensamientos del mundo y esperar resultados diferentes. La manera en que piensas sobre Dios, sobre ti y sobre las situaciones que enfrentas diariamente van a determinar tu destino o tu vida. Segunda de Corintios 10:5, vaya conmigo por favor. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 5. Segunda de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que no podemos permitir que cualquier pensamiento, fíjese bien, que cualquier pensamiento ocupe nuestra mente. Hay pensamientos que debemos rechazar y otros que debemos abrazar, otros pensamientos. La mente del creyente o del cristiano debe estar alineada con la palabra de Dios. Ese debe de ser la regla de nuestros pensamientos, la palabra de Dios. Y para ello debemos ser intencionales en qué pensamientos dejamos entrar. Por eso no le sirva de bote de basura a nadie, que luego vienen y le traen un montón de pensamientos ahí negativos, ¿verdad? Y usted dice, no, espérame. Y muchos de ellos les hace caso, ¿verdad? Y ahí comienzan quedan sembrados, y al rato usted tiene ahí un montón de pensamientos que no funcionan. Por eso lo que piense es lo que es. Así es sencillo. Lo que piensas, lo serás. Lo que piensas acerca de ti mismo es crucial, es importante lo que piensas acerca de ti mismo. Si constantemente tienes pensamientos de derrota, de miedo o de inseguridad, esos pensamientos van a reflejarse en tu comportamiento. Como el versículo que leímos al inicio, Proverbios 23:7. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Si en tu mente, ¿verdad?, estás derrotado, en tu vida actuarás como tal.
Si en tu mente te ves fracasado, es probable que tus acciones reflejen ese fracaso. Pero si tus pensamientos están alineados con la verdad de Dios, actuarás en victoria, porque sabes que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Filipenses 4:13. Y déjame decirte algo. Dios no quiere que vivas con una mentalidad de derrota. Ese no es el plan, ese no es el propósito de Dios para tu vida. Él quiere que tengamos una mentalidad de fe, una mentalidad de victoria. La clave está en elegir el pensamiento. La clave está en lo que eliges pensar. Cada día tú decides en qué enfocar tu mente. ¿Vas a enfocar en las promesas de Dios o en las preocupaciones del mundo? Actualmente vemos, ¿verdad? El montón de situaciones. Usted abre el periódico, ¿verdad? Y ve situaciones por aquí, situaciones por allá. Y comienzan, ¿verdad? Esas noticias, ¿verdad? Si tu mente no está en la misma línea que la palabra de Dios, pues sí, es muy fácil de que todo ese tipo de noticias negativas vengan a tu vida y te afecten. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Y cada día está peor la cosa, y cada vez esto, y cada vez aquí. Sí es cierto, lo podemos ver de esa manera, siendo realistas, que dice uno, híjole, pues está fea la situación. Pero bueno, vámonos a la palabra. ¿Qué dice? Dios nos da promesas. O sea, así es sencillo, y tenemos promesas, ¿verdad? Cada día, para vivir de una manera muy diferente a como vive la mayoría del mundo. La cuestión es que nosotros debemos de creer lo que Dios nos dice y dejar de sembrar pensamientos que no nos ayudan. O sea, usted y yo decidimos en qué enfocar nuestra mente, nuestros pensamientos. O sea, ¿nos enfocamos en las promesas de Dios o en las preocupaciones del mundo? Cuando decides enfocarte en la palabra de Dios, tus pensamientos comienzan a alinearse con su voluntad, y eso te lleva a caminar en el destino que Él ha preparado para ti. ¿Se acuerda? Usted conoció la vida del rey Saúl, ¿sí? El rey Saúl en la Biblia, el rey Saúl muestra una profunda inseguridad y falta de confianza en sí mismo. Mire lo que dice 1 Samuel, vaya conmigo, capítulo 15. 1 Samuel 15. En el verso 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, fíjese, aunque eras pequeño en tus propios ojos. En otra versión dice: no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel. Fíjese, ese era el pensamiento de Saúl. Se creía poca cosa. Samuel está diciendo, Samuel le dice en la versión en la que leímos al principio, dice: aunque eras pequeño en tus propios ojos. ¿Por qué? Porque así se veía en el espejo. Yo creo que él se veía en el espejo y en la vida, ¿verdad? Decía: no, ¿sabes qué? No, yo creo que no voy a poder. No, fíjese, Dios lo había puesto como rey y él tenía esa inseguridad. Una profunda inseguridad y falta de confianza en sí mismo, especialmente después de haber sido ungido como rey. Y esta inseguridad lo lleva a tomar decisiones equivocadas, como desobedecer a Samuel y a Dios, y a caer en la envidia y el orgullo. Su incapacidad para lidiar con estas luchas internas eventualmente lo lleva a su caída. Y el rey Saúl y su inseguridad, vemos que tenía, bueno, todo en su pensamiento. Él pensaba de él mismo y pues decía: no, pues yo no la hago. No, híjole, no, yo esto, yo lo otro. Y a lo mejor, ¿verdad? Se veía y él mismo se menospreciaba, y él mismo se derrotaba, él mismo se descalificaba. Y así hay muchos cristianos. Conocen la palabra de Dios, saben lo que Dios piensa de ellos, pero no les importa lo que Dios piensa de ellos. Les importa más lo que cada uno piensa de sí mismo. Y así estaba Saúl, una autoestima baja. A pesar de ser elegido rey, Saúl se veía a sí mismo como inferior y carente de valor, incluso antes de ser ungido. ¿Qué vemos en Saúl? Desobediencia,
Su inseguridad lo lleva a desobedecer las órdenes de Dios y de Samuel, justificando sus acciones y sin mostrar arrepentimiento. Vemos envidia y celos. La misma inseguridad de Saúl se manifiesta en su envidia hacia David, quien es visto como más exitoso y valiente. Vemos orgullo. Saúl utiliza su orgullo para ocultar su inseguridad, lo que lo lleva a tomar decisiones equivocadas y a no reconocer sus errores. Y así hay mucha gente, de verdad, incluso cristianos, que no reconocen sus errores, aun cuando los tienen en su propia cara los errores, y dices no aceptan, y no los aceptan. Y tú dices, oye, no, y sabe, pero todo comienza desde los pensamientos que nos llevan a una inseguridad. Y así estaba. Y eso, ¿verdad? Vemos cómo esto impactó en su liderazgo, en el liderazgo del rey Saúl. Esta falta de confianza en sí mismo afectó su capacidad de liderazgo, llevándolo a cometer errores que finalmente resultaron en su caída como rey. Entonces, pero y así es. Y ese es el pensamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la inseguridad te lleva al orgullo. Sugiere que a menudo las personas con baja autoestima o inseguridades pueden actuar con orgullo o arrogancia como un mecanismo de defensa para ocultar sus miedos y debilidades. Y todo está en el pensamiento. En lugar de reconocer sus inseguridades, proyectan una imagen de autosuficiencia y de superioridad. Pero todo comienza acá, de verdad. Es que el pensamiento, mire, la mente tiene su dificultad. Por eso, si no sometemos cada pensamiento a la obediencia a Cristo, lo vamos a dejar que nuestra mente ande por todos lados. Probablemente aquí tú estás sentado, o tú que estás oyendo o estás viendo, ¿verdad? Probablemente tienes ese problema de que tú mismo te descalificas, tú mismo te haces a un lado, tú mismo te menosprecias, tú mismo, y tú sabes lo que Dios piensa de ti, pero es más importante lo que tú piensas que lo que Dios piensa de ti, y te descalificas tú solo, y eso te hace ser inseguro, eso te lleva a actuar con orgullo y con arrogancia, como una defensa, como un mecanismo de defensa para ocultar tus miedos y tus debilidades, ¿verdad? Y no aceptas tus errores, no aceptas, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Y proyectas una imagen de autosuficiencia y de superioridad. Pero detrás de todo eso hay un pensamiento que te está causando problemas. Y ese es el motor, la inseguridad es un motor del orgullo. Así es de que muchos están en esa parte, ¿verdad? En esa parte de los pensamientos, ¿verdad? Dejan que los pensamientos determinen la manera de vivir de cada persona. Y así están. Entonces, lo que piensas acerca de ti mismo de verdad es importante. De verdad, ¿qué es lo que estás pensando? Dios no quiere que vivas con una mentalidad de derrota. Quiere que tengas esta mentalidad de fe, de victoria, ¿no? Y así debemos de pensar. La Biblia de verdad nos llama a pensar en cosas que edifiquen. Mire, vaya conmigo a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, verso 8. Dice, por lo demás, hermanos, ¿sí? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y como le decía al principio, casi por lo regular siempre nuestra mente está preparada para pensar lo negativo, siempre lo negativo. Siempre pensamos en lo negativo, de verdad. Vas por la calle y ves a una persona que conoces y no te saluda, ¿verdad? Y dices, qué mala onda, ¿qué le hice? ¿Por qué no me saludó? Hace muchos años teníamos un amigo que cada
cada que pasaba el tiempo, su vista se iba deteriorando. Y eso le causaba muchos problemas a esta persona, porque muchos no sabían de la enfermedad que él tenía, que cada vez iba deteriorando su vista. Y entonces la gente lo veía, pues al principio cuando veía bien y todo eso, pues la gente se lo encontraba ahora sí como decimos por acá, de banqueta a banqueta, y levantaba la mano y lo saludaba y él contestaba. Pero al pasar del tiempo la vista se iba deteriorando y lo saludaban y pues él ya no alcanzaba a ver ni a identificar a la gente y no lo hacía. Y eso le causaba muchos problemas a él, y la gente iba y le reclamaba y decía: oye, ¿qué onda? ¿Qué te hice? Yo no te hice nada porque te saludé y no. Y él tenía que estarle dando una explicación a toda la gente acerca de la situación que estaba viviendo. Pero la gente no se ponía a pensar, ¿verdad? Decía: oye, bueno, va distraído, bueno, a lo mejor no me vio, a lo mejor ha de traer un montón de cosas en la mente y va en otra estación. Pero siempre nos vamos a lo negativo. Ay, qué gacho, qué mala onda. Yo lo saludé y con mucho gusto y ni siquiera me hace caso, y le damos vueltas y vueltas al pensamiento, y siempre tenemos esa facilidad para enfocarnos a pensar más lo negativo que lo bueno. Y siempre. Y muchas veces, si no hay una aclaración o no buscas, ¿verdad? No llegas al punto de tratar de investigar esa situación, te quedas con eso. Y vives toda la vida con un pensamiento negativo que te lleva a la amargura y que te lleva de verdad a estar ahí. Y así es sencillo. Y te quedas ahí. Y el enemigo, pues sacándole provecho, sembrando y sembrando y sembrando más maleza en tu vida. Y por eso dice Pablo aquí en Filipenses, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Aquí Pablo nos está dando un criterio claro de que debemos de dejar que entre en nuestra mente, ¿verdad? Algo negativo. Cuando piensas en lo que es verdadero, en lugar de las mentiras que el enemigo trata de sembrar en tu mente, comienzas a experimentar la paz. Cuando piensas en lo justo y lo puro, comienzas a actuar de acuerdo a esos pensamientos. Tus pensamientos influyen directamente en tus emociones y en tus decisiones. Por eso es fundamental que cuides lo que piensas. Si quieres tener una vida alineada con el propósito de Dios, comienza por alinear tu mente con su palabra. Mire, hace muchos años, en el año 73, mi madre murió en diciembre del 72, y por ahí como en febrero del 73, yo tenía un amigo, y pues bromeábamos mucho, pero era un amigo de esos amigos que les gusta bromear, pero cuando tú les haces una broma, pues no les gusta. ¿Sí conoces de esos? Ahí va, les gusta andar bromeando, y cuando tú les dices o les haces algo, se enoja. Bueno, él era, ya lo mataron precisamente en una cuestión estudiantil. Él ahí terminó su vida, ¿verdad? En un pleito estudiantil. Y porque así bromeaba y todo eso, pero se enojaba. Entonces en una ocasión estábamos reunidos ahí y yo bromeé con él acerca de un saco que traía, y se enojó. Y yo en ese tiempo había dejado de estudiar, porque en ese tiempo la preparatoria era por años. Entonces yo no pude presentar el examen de regularización, me había quedado una materia y no pude presentar el examen de regularización, porque el día que fue el examen, ese día murió mi mamá. Y pues no pude ir a presentar el examen. Fui y busqué al maestro y él no quiso. Me dijo: no, ya no, espérate hasta la siguiente. Pues me va a hacer perder un año. Pues ni modo. Ni modo, me quedé, ¿verdad?, un año. Entonces, cuando yo le bromeé a este amigo, él me dice, se enoja, ¿verdad?, de tal manera, me dice: no, por eso, mira, ve tu vida, eres un desastre, tú no sirves para nada.
no estudias, no trabajas, no haces nada, y así te la vas a pasar toda la vida, siendo un don nadie y esto, el otro. Y él estaba ya en los últimos semestres de la carrera, él estaba ya en la carrera profesional. Y me dice, no, toda la vida vas a ser ahí, pero estaba molesto, estaba enojado. Y me estaba diciendo, pero nunca vas a hacer nada, siempre vas a llevar una vida así como la que tienes, sin estudios, sin nada, sin oficio ni beneficio. Y se descargó todo, ¿verdad? ¿Y sabe qué? En el momento me la creí y dije, no, tiene razón este cuate, la verdad. Y yo me la creí de tal manera que sí empecé a pensar, dije, no, pues sí, tiene razón, la verdad. O sea, pues ¿qué? ¿Para qué sirve? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué el otro? Y total, eso era, le digo, como en enero, febrero. Entonces, ahí pasó. Y bueno, pues ándele que comienza, ¿verdad? A meter uno los papeles a la universidad. Y yo dije, no, yo tengo que inscribirme. Y empecé a cambiar el pensamiento y dije, no, yo le voy a demostrar que no voy a ser cualquiera, que no voy a ser así como él dijo, que voy a estudiar y voy a terminar una carrera. Empezó en mi pensamiento eso. Fui y empecé, ¿verdad?, a la universidad y empecé a buscar mi solicitud y todo eso. Y le dije, oye, lo único que queda pendiente es mi certificado porque me lo entregan hasta junio o eso, no hay problema, nada más con que sea antes de que entre el semestre, ok. Y metí todos mis papeles, pues me entregan mi certificado, después de aprobar la materia voy y meto y me dan mi solicitud de inscrito ya, ¿verdad? Salgo en las listas en la universidad y pues yo andaba bien contento y dije, no, pues le voy a demostrar que ya estoy en la universidad y que voy a estudiar y que no es cierto nada de lo que él me dijo. Pues antes de que le dijera, como los 3, 4 días antes de que le dijera, lo mataron. Y sé que fue. Pero ¿sabe qué? A mí me motivó eso, todo lo que me dijo. Después, pues haga de cuenta como que le picó un poquito la cresta, dicen por ahí. Y yo dije, no, yo voy a demostrarle que no es cierto nada de lo que él me dijo. Al principio me la creí, pero después dije, no tengo por qué creerme. No, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. ¿Y sabe qué? Y así fue. Terminé y digo, pues qué lástima que ya no vivía para recordarle en la cara y decirle, mira, aquí está, te equivocaste. Y a veces, ¿sabe qué? La gente es muy hiriente. A veces hablamos palabras de verdad que hieren. La Biblia nos dice que hay palabras que son, ¿verdad?, como golpes de espada, peor que un golpe de espada. Hay palabras de verdad y a veces tenemos esa facilidad para hablar lo negativo de la persona. Y no. Y eso va relacionado con el tema de la lengua. Dice que ¿cómo es posible que de una misma boca salgan maldición y salga bendición, ¿verdad? Eso no, dice Santiago, esto no debe ser así. De una llave no sabe agua amarga y agua dulce. Y tenemos esa facilidad para hablar de la gente, para poner cosas, para destruir. Y cuando llegan los pensamientos a la persona y se la cree, híjole, qué tremendo. Pero sabe, hoy el Señor quiere de verdad alinear nuestra mente a la mente de Él, que nuestros pensamientos estén ligados al pensamiento de Él. Así de que tenemos que hacerlo. Entonces, por eso le repito, cuando piensas en lo que es verdadero, en lugar de las mentiras que el enemigo trata de sembrar en tu mente, comienzas a experimentar paz. Piensas en lo justo y lo puro y comienzas a actuar de acuerdo a esos pensamientos. Y tus pensamientos influyen directamente en tus emociones y en tus decisiones. Fíjate bien, influyen directamente en tus emociones y en tus decisiones, de verdad. Por eso es fundamental que cuides lo que piensas. Si quieres tener una vida alineada con el propósito de Dios, comienza por alinear tu mente con su palabra. Llena tu mente de la palabra de Dios. Ahora, la Biblia nos leímos al principio, ¿verdad?, de que renovemos, Romanos 12:2, ¿verdad?, que renovemos nuestra mente, ¿verdad?
Pero la renovación de nuestra mente no es un evento único. No, pues ya soy cristiano, ya me arrepentí, le pedí perdón, hice mi oración de Señor, te entrego mi vida, quiero servirte y ahora eres el Señor de mi vida. No, espéreme, la renovación de nuestra mente no es un evento único, es un proceso diario. Cada día debemos decidir rendir nuestros pensamientos a Dios, cada día. Debemos estar conscientes de las influencias externas que buscan llenar nuestra mente de negatividad y desaliento, pero también debemos tomar la decisión diaria de meditar en la palabra de Dios. Por eso el proceso de la renovación es diario. Tú tienes que ir a la palabra de Dios y tienes que sembrar en ese terreno que es tu mente, tienes que sembrar la semilla, y esa semilla es la palabra de Dios. El Salmo capítulo 1, verso 1 nos dice que el hombre que medita en la ley del Señor día y noche será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Salmo 1, versos del 1 al 3. Fíjate que el hombre que prospera no es el que escucha la palabra de vez en cuando, sino el que medita en ella constantemente. Meditar en la palabra de Dios implica pensar en ella, permitir que sus verdades transformen nuestra manera de pensar y aplicarlas a nuestra vida, pero nuestra vida diaria. Y así es, de verdad. Entonces, los pensamientos influyen en tu manera de vivir. Yo lo he dicho varias veces, ¿no? Que cuando el Señor me rescató y que empecé a dejar el alcohol, y pues la gente me decía, no, tú estás reprimido, no, en cualquier momento tú vas a volver a agarrar la borrachera. Y yo decía, no, ya no, pero no tenía armas. Mis armas eran las humanas, pues ahora sí de pensar, no, vas a ver que no, y sí tengo fuerza de voluntad, y vas a ver que no voy a hacer, y vas a ver, te lo voy a demostrar, pero todo humanamente hablando, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Un día me encuentro en la palabra, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 6, ahí en los versos del 9 al 12, ¿verdad? Cuando dice que nada, todo te es permitido, pero nada te edifica. Todo te es permitido, pero no todo te conviene, ¿sí? Dice, todo te es permitido, pero no todo te edifica. Todo te es permitido, pero no todo te conviene. Y dije, órale, ¿eso te trae libertad? Cuando tú vas a la palabra y ves, entonces cuando venían y me decían, no, espérame. No estoy reprimido, estoy convencido. ¿Pero por qué estás tan convencido? Porque yo puedo hacer lo mismo que tú. Puedo vivir como tú vives, en desobediencia, en borrachera, en adulterio. Puedo vivir como tú vives. Pero ¿sabes por qué no lo hago? Porque no me conviene, porque no me edifica. Y eso me da a mí la certeza y la seguridad de que estoy convencido de donde estoy. Pero a veces queremos con nuestras propias armas, ¿verdad? Nuestros pensamientos humanos tratar de hacer, y no, eso no funciona. Lo que funciona es la palabra de Dios. Eso trajo libertad a mi vida. Y yo decía, traigo dinero, pues tengo la edad suficiente para que me vendan una botella, una cajetilla de cigarros, para que me vendan lo que yo quiera comprar de drogas. Pues tengo edad, tengo dinero, pues no, todo lo puedo hacer. ¿Pero por qué no lo hago? Porque no me conviene, porque no me edifica. Y eso es una libertad para nosotros los cristianos, ¿verdad? Porque luego muchos están ahí, ahí donde te prohíben, ahí sí te dan chance de ir a un paseo, y ahí te prohíben todo, ¿verdad? Y algunos no saben ni qué, no, pues a mí no me prohíben nada. Sí te prohíben, por eso ya no tomas, por eso ya no esto, por eso ya no. Espérame, todo lo que tú haces, yo lo puedo hacer, todo lo que el mundo hace, lo podemos hacer, ¿sí o no?
Todo, todo. Pero si no lo hacemos, es porque no nos conviene. Entonces, eso trae libertad, de que no estás ahí todo atado, ¿verdad? De que, ay, no, pues sí, es cierto, es que, ¿qué le digo? Que ahí no me prohíben. Pues no. Entonces, una de las verdades más poderosas de la Escritura es que Dios tiene pensamientos buenos para ti. Hace como 2 semanas aproximadamente o 3, el pastor Chava, ¿se acuerdan? Nos compartía de los planes de Dios, y él tomaba este versículo de Jeremías. Vaya conmigo a Jeremías. Él tomaba el capítulo 29 de Jeremías. ¿Se acuerda cuando dice claramente, ¿no? Jeremías 29, verso 11. Dice, porque yo sé, fíjese, Dios hablando, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahí está. Y este versículo nos muestra que los pensamientos de Dios hacia nosotros son siempre buenos. Él quiere que caminemos en paz, que experimentemos su bendición y que alcancemos el propósito que ha diseñado para nuestras vidas. Es fundamental que alineemos nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Si Él tiene pensamientos de paz y de bendición para nosotros, ¿por qué habríamos de pensar lo contrario? Cada vez que te encuentres dudando de tu valor o del plan de Dios para ti, solamente recuerda lo que Él ya ha dicho. Ahí está su palabra. Sus pensamientos son buenos, y cuando alineas tu mente con esa verdad, tu vida comienza a reflejar su paz y su propósito. Por eso debemos de vencer los pensamientos negativos con la palabra de Dios. Mire, el enemigo intentará constantemente sembrar pensamientos negativos en tu mente. Él sabe que si puede controlar tus pensamientos, puede influenciar tu vida. Pero tú tienes la armadura de Dios a tu disposición, y parte de esa armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La mejor manera de vencer los pensamientos negativos es usando la palabra de Dios. ¿Se acuerda del Evangelio? Ahí Jesús mismo nos dio el ejemplo de cómo hacerlo cuando fue tentado en el desierto. Cada vez que Satanás trató de sembrar una mentira en su mente, Jesús respondió con la Escritura: escrito está. De la misma manera tú puedes combatir cualquier pensamiento que no esté alineado con la verdad de Dios, usando la Escritura. Si enfrentas pensamientos de miedo, puedes recurrir a 2 de Timoteo 1:7, cuando dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra vez el pastor Chávez, estábamos platicando con una persona. Él tiene cuestiones médicas, sus pensamientos no puede controlarlos mucho por el temor. A él le ataca mucho el pánico, el temor, la angustia, la desesperación. Entonces, él tenía que hacer la familia tenía que hacer un viaje, ¿verdad? Entonces a él le daba pánico subirse a un avión y todo eso. Entonces, pues él dijo: no, yo no, para mí no, ustedes vayan y hagan lo que tienen que hacer. Y él dijo, y la familia: no, es que tú también, no. Bueno, este hombre no puede controlar esos pensamientos, y eso le afectó de tal forma, ¿verdad?, que le afectó su vida familiar también, porque a veces es difícil entender esa situación. Pero te voy a decir algo: el problema es que muchas veces también, de verdad, no obedecemos lo que la palabra de Dios dice, y eso afecta, de verdad, afecta muchísimo. Dice 2 de Timoteo 1:7 que leímos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si enfrentas pensamientos de duda, ahí está Santiago capítulo 1 verso 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En resumen, tus pensamientos determinan tu vida. Eres lo que piensas. Lo que piensas influye en quién eres, en cómo vives y en el camino que seguirás. Así de sencillo. Así. Dios quiere que camines en el propósito que Él ha preparado para ti, pero para hacerlo necesitas renovar tu mente diariamente con la palabra. Diariamente, con su palabra, tú renuevas tu mente. No te conformes con los pensamientos del mundo. Por eso vaya de nuevo conmigo a Romanos capítulo 2 para que lea lo que Pablo dice. Él estaba convencido y por eso exhorta a los cristianos, ¿verdad? En esa parte, ¿no? Entonces, donde dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, o sea, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero vea lo que dice, no se conformen. En otra versión dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahí está, Pablo está hablando de la transformación. No te conformes con los pensamientos del mundo, busca alinearte con los pensamientos de Dios. Y cuando haces esto, no solo experimentarás paz y bendición, sino que también caminarás hacia el destino, ese destino glorioso que Él ha preparado para nosotros. Y por eso yo te animo en esta noche a que tomes un tiempo para examinar en qué estás pensando. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Tus pensamientos están alineados con la verdad de Dios? Si no es así, comienza hoy el proceso de renovación. Medita en la palabra, reemplaza los pensamientos negativos con la verdad de Dios y verás cómo tu vida comienza a transformarse. Tus pensamientos determinan tu vida. Eres lo que piensas. Y si es cierto, créamelo, que los pensamientos pueden determinar en gran medida la calidad de tu vida. Nuestros pensamientos influyen en cómo nos sentimos, cómo actuamos y en última instancia en las decisiones que tomamos, lo que a su vez da forma a nuestras experiencias y a nuestro futuro, de verdad. Y de verdad, los pensamientos pueden influir en tu vida, en tus emociones y en tu estado de ánimo. Nuestros pensamientos son la base de nuestras emociones. Si tenemos pensamientos negativos o pesimistas, es probable que experimentemos emociones como tristeza, ansiedad o frustración. Por el contrario, los pensamientos positivos y optimistas pueden generar emociones como alegría, esperanza y motivación. Así aunque te diga, ya te chamaqueamos, no me chamaquearon. Así el pensamiento está firme, porque sabemos que estamos alineados al pensamiento de Dios para hacer su voluntad perfecta nada más. El comportamiento y las acciones también determina por la forma en que pensamos, afecta el comportamiento y las acciones. Mucho de tu comportamiento y de tus acciones tiene que ver con tus pensamientos. Así de sencillo. La forma en que pensamos también afecta directamente a nuestras acciones y nuestros comportamientos. Si creemos que no somos capaces de lograr algo, es menos probable que lo intentemos. Por otro lado, si tenemos pensamientos positivos sobre nuestras habilidades y potencial, estaremos más motivados a actuar y a tomar decisiones que nos acerquen a nuestras metas. Mira, los pensamientos también determinan las relaciones interpersonales. Nuestros pensamientos también influyen en la forma en que interactuamos con los demás. Si pensamos que somos indignos de ser amados o que los demás nos rechazarán, es probable que tengamos dificultades para establecer y mantener relaciones saludables. En cambio,
si tenemos pensamientos positivos sobre nosotros mismos y los demás, seremos más propensos a establecer vínculos positivos y duraderos. Créemelo. Mira, esto que te estoy diciendo, yo ya lo viví. Y te lo digo con certeza, te lo digo con seguridad, te lo digo con autoridad, lo que te estoy diciendo. Los pensamientos de verdad influyen en la forma en que interactuamos con los demás. Y yo estaba en esa parte. Yo tenía el pensamiento que los demás me rechazaban. Y sabe, cuando íbamos a las fiestas, los amigos me decían, ándale, pues, y ya, pues éramos adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Y se acuerda, íbamos a las fiestas ahí donde había discos y todo ese tipo de cosas. Pues órale. Entonces todos los amigos llegábamos y decían, no, pero no vamos a tomar, vamos a llegar a bailar. Y entonces ahí todos, no, pues sí, órale. Y luego venían conmigo y me decían, ya oíste, no vas a tomar, vamos a bailar, porque luego te pones hasta atrás. Y yo decía, no, sí, está bien. Pero no es cierto. Mi pensamiento estaba en otro nivel de menosprecio. Entonces yo iba y hacía el intento, ¿verdad? Iba con una muchacha y decía, ¿bailamos? Y luego me decía, no. Y yo, eso me daba a mí, eso me alimentaba a mí mi teoría. Y decía, ¿ya ves? Ahí está, ya lo intenté. Y ahora sí, agarraba la botella y empezabas así. Y al rato hasta atrás y los amigos, ¿qué onda? Te dijimos que no y esto y lo otro. No, sí fui, pero pues no quisieron. ¿Qué hago? Y me refugiaba con el alcohol. Créeme, lo digo con certeza y con autoridad. Mi pensamiento eran esos. Una inseguridad impresionante, un menosprecio a mí mismo. Así decía, no, por eso todo el mundo me rechaza. No, todo el mundo, no, espérame. Por eso cuando llego al conocimiento de Dios y que le digo, Señor, a mí no me gusta la vida que llevo. Si es cierto todo lo que la gente me dice, que tú puedes ayudarme, que tú puedes cambiar mi manera de vivir, Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto, Señor, a obedecer. Y el Señor agarró la palabra y dijo, ¿estás dispuesto? Sale. Extendió su mano y yo me agarré de ella. Y por 43 años me he sostenido de la mano de Dios. Y ahora no es lo que yo pienso, es lo que Dios piensa de mí. Y por eso tengo la certeza y tengo la seguridad de quién soy, de que soy un hijo de Dios y que tengo el respaldo de Dios y que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal para mi vida. Y eso me da la seguridad y la certeza. Y ese es el propósito de Dios. Eso es. El alcohol jamás lo volví a necesitar, porque ya mi seguridad no estaba en el alcohol, mi seguridad estaba en Dios, como sigue estando hasta el día de hoy. Mi seguridad está en Él. Y Dios, y hoy tu seguridad puede estar en Él. Si vives una vida de pensamientos negativos, hoy tu seguridad puede estar en Él. Cierra tus ojos. Si tú estás en esta posición de que tus pensamientos son negativos o tienes esta inseguridad en tu vida, hoy puedes hacer lo mismo y dejar que sea Dios tu seguridad en la vida. Tú quieres que oremos por ti en esta noche. Si tú sientes que a lo mejor este pensamiento negativo que da vueltas en tu mente y a lo mejor te tiene atado, pero el Señor te quiere hacer libre de ese pensamiento. Si tú estás así, ponte de pie, queremos orar por ti. Si tú dices, yo necesito alinear mis pensamientos a los pensamientos de Dios, hoy podemos orar por ti. Pero tu parte es creerle a Dios, alinear
tu mente a la palabra de Dios. Hoy quiere Dios que tú comiences a tener a probar esa parte de los pensamientos de Dios en lugar de los pensamientos que están ahí en tu mente. Levanta tus manos y el Señor, perdóname, Señor, porque no he creído lo que tu palabra dice, Señor, y han sido mis pensamientos los que me han guiado, Señor, a tomar estas decisiones que muchas veces son negativas, Señor, que muchas veces me han causado problemas con otras personas por mi manera de pensar. Pero hoy quiero ser libre, Señor. Quiero quitar de mi mente todo pensamiento negativo, Señor, y sujetarlo a tu obediencia, Señor. Quiero renovar mi mente a través de tu palabra cada día, Señor. No una sola vez, sino un proceso diario, Señor. Que cada vez que vaya tu palabra, Señor, encuentre la semilla que necesito para el campo de mi mente, Señor. Y que haya un fruto, Señor, un fruto de paz, un fruto de seguridad, un fruto que te agrade cada día a ti, Señor. Ya no quiero vivir, Señor, con el pensamiento del mundo. Aquí estoy, Señor, delante de ti. Necesito tu ayuda, Señor. Ayúdame. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Y si hay pensamientos negativos en este momento, échalos fuera. Échalos fuera y comienza a pensar lo que la palabra de Dios dice de ti. Piensa en sus promesas. Piensa en lo que leímos, Jeremías 29:11, que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de mal. Y mientras estás ahí, adoremos al Señor y tú sigue hablando con el Señor. Gracias, Dios. Póngase de pie todos los demás. Sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Un corazón que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti te honra en mi vivir. Con humildad
Gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Ayúdanos, Señor, y derriba todo pensamiento que esté en contra de tu palabra. Queremos vivir conforme a tu verdad. Gracias, Señor. Te adoramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Dale un aplauso a Él.